Vamos a mirar un poco de forma gráfica para que ustedes puedan entender cómo es la clasificación de los suelos. Ya cuando tenemos los ensayos de límites y cuando tenemos el ensayo de granulometría. Ya esto no es una identificación de suelo, ya esto es real. Ya hemos hecho previamente los dos ensayos que me sirven para determinar la clasificación del suelo. En el primer caso tenemos estas dos variantes. Cuando el porcentaje pasa en el tamiz número 200 es menor del 5%. ¿Qué quiere decir? Que nuestro pasante en el tamiz 200 es muy poquito. Y es tan poquito que nos representa entre un 0 y un 5%. ¿Qué casos podemos tener aquí? Que dentro de una masa total de suelo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, dentro de 100 gramos, el 50% de esos 100 gramos, más del 50 o hasta el 50% de esos 100 gramos, sea una grava. El resto sea una arena. ¿Qué vamos a tener allí? Que nuestra clasificación va a ser o una grava bien gradada o una arena mal gradada, o una grava mal gradada. ¿Qué va a depender? El que sea bien gradada o mal gradada va a depender de los coeficientes de uniformidad y curvatura. ¿Qué pasa si tenemos el otro caso? En que dentro de esos 100 gramos, más del 50% es arena y el resto es gravita. Recuerden que aquí solamente de porcentaje fino tenemos solo un 5%. En ese caso vamos a tener esta clasificación, que es una arena bien gradada o una arena mal gradada. ¿De qué va a depender que sea bien o mal gradada? De los coeficientes de uniformidad y curvatura. Este es propiamente una clasificación cuando tenemos suelos muy limpios, o sea, sus porcentajes pasan en el tamiz número 200, hacen que sean suelos completamente limpios. Por ejemplo, suelos o material que ha sido sacado del río, que digamos él ya sale muy limpio porque los finos que están presentes en él están lavados. Vamos ahora a ver la clasificación de nuestros suelos intermedios. ¿En qué caso se da esta clasificación de suelos intermedios? Cuando el porcentaje en el tamiz número 200 está entre el 5 y el 12%. ¿Qué casos podemos presentar acá? Miren, volvemos. Ya tenemos los tres tipos de suelos. Tenemos gravas, tenemos arenas y tenemos suelo fino. ¿De qué va a depender que sea una grava o una arena? Nuevamente, que el porcentaje de mi grava sea mayor o igual al 50%. Pero aquí cabe que hay que tener cuidado que ya mi porcentaje de suelo fino están entre un 5 y un 12%, o sea que en este porcentaje puede haber un 8, puede haber un 10, puede haber un 7%. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a obtener? Lo que nosotros conocemos como una doble simbología, que es cuando podemos obtener las gravas con los finos. ¿Qué pasa con estos finos? Estos finos hay que caracterizarlos para determinar qué tipo de finos son, si son limosos o son arcillosos. ¿Con qué ensayo vamos a caracterizar estos tipos de finos o determinar qué tipo de finos son? Con los límites de consistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué clasificación vamos a obtener aquí? Vamos a obtener, en este caso, que podemos tener una grava bien gradada con finos limosos.
o una grava bien gradada con finos arcillosos. Otro caso es que podemos tener una grava bien mal gradada con finos limosos o una grava mal gradada con finos arcillosos. Por eso la importancia que les acabé de decir, estos finos hay que caracterizarlos para saber si son limosos o arcillosos. En este caso, cuando nosotros hacemos la gradación, obtenemos coeficientes. Por eso es que podemos decir si es bien o mal gradada. Para el caso de las arenas es lo mismo. Lo único que ya el porcentaje mayor la va a tener la arena, o sea, entre el tamiz número 4 y el tamiz número 200. Se va a presentar el 50% del material. En ese caso, nuevamente, hay que caracterizar mis finos para saber si son limosos o arcillosos. Y podemos obtener arenas bien gradadas con finos limosos o arenas bien gradadas con finos arcillosos. O podemos obtener arenas mal gradadas con finos limosos o arenas mal gradadas con finos arcillosos. Y esta es la parte que nosotros conocemos con suelos intermedios con o suelos con doble simbología. Tenemos nuestra tercera clasificación, que es cuando vamos a hacer nuestra granulometría y en el tamiz número 200 obtenemos un porcentaje mayor al 12%. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Nuevamente, podemos obtener nuestros tres tipos de suelos, gravas, arenas y suelos finos. ¿Qué pasa aquí? Resulta que entre la grava y el suelo fino es donde va a estar contenida el mayor porcentaje de suelo. Nuestra arena va a ser más bien poca. Entonces, si mi porcentaje más grande de material está en el tamiz de 3/4, del número 4, me va a decir que es una grava. Pero el tamiz número 200 presenta un porcentaje de finos mayor al 12%. Este suelo hay que caracterizarlo por medio de los ensayos de límites de consistencia para saber si este fino es limo o es arcilla. Aquí ya no obtenemos coeficientes de uniformidad, porque cuando ustedes tracen la curva granulométrica ya van a ver que no hay corte con el D10. Entonces, ¿qué clasificación obtenemos aquí? Volvemos nuevamente a un solo símbolo, que es una grava limosa o una grava arcillosa. ¿Qué me determina que sea limo o sea arcilla? Vuelvo y repito, a este fino hay que determinarle los límites de consistencia. Para el caso de las arenas, volvemos. El porcentaje mayor de todo mi suelo está en el 50%, entre el 4 y el 200. Pero el porcentaje de mi suelo en el tamiz número 200 es mayor del 12%. Digamos que mi grava puede ser algo significativa o muy poquita. Y obtenemos que pueden ser unas arenas limosas o unas arenas arcillosas. Aquí importante es que siempre cuando obtengamos estos porcentajes mayores, recuerden, hay que caracterizar los finos con los ensayos de límites de consistencia. Ya para la cuarta clasificación es cuando nosotros vemos que nuestro suelo pasa el 100% por el tamiz número 200, entonces ya sabemos que es un suelo fino y ya se caracteriza o ya se determina su clasificación por el medio de límites de consistencia. Ya solamente se hacen los límites y ese es el ensayo que se le realiza a esos suelos finos.